Hola hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, a través de esta grabación quisiera compartir con ustedes el estudio de la confesión del capítulo 21, que se relaciona con el tema de la libertad cristiana y libertad de conciencia. Quizá un tema que algunos desconocen, a lo mejor nunca lo han escuchado, pero es un distintivo importante dentro del evangelicalismo, el cristianismo histórico y también dentro de la denominación bautista. Es un principio fundamental que muchas veces en muchos lugares y en iglesias no es respetado, pero que a través de este estudio pueda quedar más o menos claro, ¿cierto?, lo que significa la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Este estudio lo doy a través de esta grabación porque la semana pasada, el día jueves, no dimos, ¿cierto?, el estudio de la confesión, sino un sermón, y así será también el próximo jueves, y también haré el estudio del capítulo 22 de manera grabada para que puedan verlo desde sus casas. Entonces, comenzamos con este estudio leyendo el párrafo 1 de la Confesión de Fe. Dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la ley judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Entonces este es el párrafo número 1 de la confesión, que comienza hablando de la libertad cristiana, de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. La Escritura nos señala en el libro de Juan que nosotros conoceremos la verdad, ¿cierto? Y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué somos? Bueno, libres de la condenación, libres de la esclavitud al pecado, libres de la potestad de las tinieblas. Entonces, con eso tiene relación la libertad que nosotros tenemos en Cristo. En otros pasajes la Biblia nos señala, y lo vamos a leer después, que tenemos libertad en Cristo, pero que no usemos esa libertad de manera equivocada. Entonces, somos libres en Cristo, y esa libertad es la libertad de la culpa del pecado. O sea, ya no somos culpables por el pecado que hemos cometido, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dice que ninguna condenación, Romanos lo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido hechos libres, libres de esa culpa engendrada por el pecado. Esa acusación interna cuando sabemos que caemos en el desagrado paternal de Dios, ¿cierto? Hemos sido librados de toda aquella sensación de culpa. Entonces la libertad cristiana nos lleva a entender que hemos sido librados de ese pecado y de la culpa que nos condenaba. O sea, podemos decir con libertad que ya no estamos muertos en delitos y pecados, que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, que el pecado ya no nos condena, que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo mal. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, la Escritura nos señala claramente que nadie nos puede acusar, que nadie nos puede condenar, porque Cristo es el que murió en nuestro lugar, quien pagó el precio de nuestro pecado para hacernos libres, para darnos libertad en Él. Entonces somos libres de la culpa del pecado, libres de la condenación,
del pecado, hemos sido librados de esa maldición de la ley. También es libertad del poder del pecado, no solamente la culpa interna que sentíamos por pecar, sino también libres del poder del pecado. Y eso consiste en la liberación del poder e influencia prácticos del pecado sobre nosotros. O sea, antes el pecado nos tenía esclavizados, nos tenía atados, de tal forma que nosotros lo que hacíamos era solamente pecar, nuestro corazón estaba inclinado, ¿cierto?, al mal. En nuestra libertad elegíamos, ¿cierto?, el pecar. Entonces somos liberados de los tres agentes de este poder, que es el mundo, somos liberados del sistema pecaminoso del mundo, de la influencia pecaminosa del mundo, de la carne, de nuestras propias pasiones y del diablo. Mira lo que dice estos tres textos que aparecen ahí en pantalla. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, el mundo ya está vencido para nosotros, ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no tiene influencia sobre nosotros. Aunque muchas veces somos engañados, ¿cierto? Pero un creyente no puede vivir en mundanalidad, un creyente no puede ser un mundano, porque el que un creyente sea mundano significa que realmente nunca ha sido transformado por la gracia de Dios. Podemos caer en mundanalidades, en banalidades, pero no podemos vivir en ese mundo, porque hemos muerto al mundo. La carne, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. O sea, ya no vivimos de acuerdo a los deseos de nuestra carne, porque la libertad que tenemos en Cristo, la libertad cristiana, hemos sido librados de ese poder y del diablo, del enemigo. En Romanos capítulo 6, versículo 14 al 18 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sabemos que Cristo en la cruz venció a la muerte, dice la Escritura, y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por lo tanto, estas tres cosas, estos tres agentes, ya no tienen poder sobre nosotros, porque hemos sido librados del poder del pecado. El Dios que nos salvó nos está también santificando, nos está purificando, está moldeando nuestra vida y nos está haciendo semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, hasta que un día complete esa obra en nosotros. Por lo tanto, somos libres en Cristo. Es por eso que tenemos victoria en Él, victoria contra el pecado. No podemos decir, no, yo estoy esclavo de ese pecado, no puedo dejar ese pecado, porque tengo libertad cristiana, libertad en Cristo. Él venció en la cruz por nosotros. Y también esa libertad se puede definir como la libertad del castigo del pecado, y nuestra confesión lo señala de esa forma. Cuando somos librados de las aflicciones siguen eh, viniendo a nuestra vida, pero sí somos librados del mal de las aflicciones y de la condenación eterna. O sea, cuando estamos sufriendo, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, estamos sufriendo, estamos en aflicciones, cosas que pasan en nuestra vida que a veces nos hacen dolernos, sufrir. El Señor trabaja a través de esas aflicciones en nosotros.
O sea, no recibimos el mal de esas aflicciones o no vienen porque simplemente nos están causando daño, sino vienen porque el Señor está haciendo una obra en nosotros, porque nos está santificando, porque nos está moldeando. Entonces, finalmente, esas aflicciones, esas pruebas, son para nuestro bien, son para que nosotros seamos más semejantes a Cristo. Por ejemplo, no somos librados de la muerte, también morimos los creyentes, pero sí somos librados del temor y del aguijón de la muerte. Esa muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Esa muerte no nos va a condenar, no nos va a llevar al castigo eterno, sino a la presencia misma de Dios y un día resucitaremos, porque Cristo venció la muerte. Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todas las cosas, buenas, malas, aflicciones en nuestra vida, tienen un bien mayor que en la gloria de Dios y que el Señor cumpla su propósito en nosotros. O sea, a los que aman a Dios, todas esas cosas nos ayudan a bien. En 1 Corintios capítulo 15, versos 54 en adelante, habla de aquel día donde seremos transformados, donde veremos el poder, ¿cierto?, de la salvación en nuestra vida, donde vamos a ver con nuestros ojos y en nuestra propia vida cómo Cristo venció a la muerte y resucitaremos para estar con Él eternamente. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos capítulo 2 nos señala de que Cristo venció a la muerte y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, fuimos libertados, librados de la condenación de la muerte. Y en eso consiste, a grandes rasgos, lo que es la libertad cristiana. Una pincelada, un resumen de lo que es la libertad cristiana, de que hemos sido libertados por la obra de Cristo. Por lo tanto, ya no hay condenación, ya no es que tenemos que cumplir reglas, mandamientos, leyes para poder ser salvos, porque esa salvación Cristo la compró, Él cumplió toda la ley por nosotros. Por lo tanto, somos libres en Cristo, libres para ser siervos de la justicia, libres para obedecer sus mandamientos, pero no por necesidad de ser salvos a través de ellos, no por temor, sino por gratitud por lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Entonces, ese es el tema central, la libertad cristiana, y que tiene dos bendiciones muy importantes: el acceso libre a Dios, o sea, a través de esa muerte de Cristo nosotros entramos confiadamente al trono de la gracia, y la obediencia que también Dios ha puesto en nuestros corazones. O sea, podemos ser obedientes a Dios porque Él ha puesto eso en nuestros corazones. Ya no estamos esclavos al pecado, sino que somos siervos de la justicia. Dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos esa bendición, acceso libre a Dios. El capítulo 3, verso 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, podemos acceder libremente a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es parte de nuestra libertad en Cristo. En eso resume la confesión en un párrafo lo que es la libertad cristiana. Párrafo 2. Y aquí nos habla de la libertad de conciencia, que subyace de acá, de la libertad cristiana. Dice, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia
y también la razón. Esto es un principio muy importante, como decía, en la fe cristiana y un principio fundamental que defendieron los bautistas y que es importante para una sociedad también. Y bueno, ¿qué es la libertad de conciencia entonces? Nosotros sabemos que Dios ya nos libertó de actuar como mundanos, ya no tenemos el dominio del pecado sobre nosotros como lo vimos en la libertad cristiana. Y en base a eso, también tenemos libertad de conciencia. ¿Y qué es eso? Bueno, es la libertad personal de conciencia eh, que debe ser construida en base a la libertad cristiana. No existe libertad cristiana, eh, perdón, no existe libertad de conciencia aparte de la obra de Cristo, del Evangelio, aparte de la libertad cristiana. O sea, la libertad cristiana es lo que manda la libertad de conciencia. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico y se pueda entender, por ejemplo, en mi libertad de conciencia, eh, yo puedo decir, bueno, para mí no es malo ver televisión. La televisión no es mala en sí misma. O sea, el problema son algunos contenidos de la televisión que pueden ser dañinos. Pero la televisión puedo usarla de buena manera, para mi edificación, o simplemente en algunos momentos para mi entretención, sin pecar. Entonces, en mi libertad de conciencia yo puedo decir, a mí no me hace daño la televisión. Otro hermano puede decir, a mí me hace daño. Yo no puedo ver televisión, siento que estoy perdiendo el tiempo, mi conciencia me condena al decir yo estoy viendo televisión. Entonces él está en su libertad de conciencia, de poder decidir si ver o no televisión. Y yo también estoy en mi libertad de decidir si veo o no televisión. El tema, el problema es cuando yo uso la televisión y uso esa libertad que tengo para ver cosas indebidas, para ver cosas que van a afectar mi vida espiritual, para comportarme como mundano, para esclavizarme a algún pecado. Eso es un problema porque estoy violando mi libertad cristiana. Pero en mi libertad de conciencia yo puedo escoger ver televisión, pero obviamente entendiendo que fui libertado de la condenación del pecado, que el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Entonces no voy a pasar todo el tiempo viendo televisión porque tengo que hacer cosas más importantes y no voy a usar la televisión para ver cosas indebidas en mi libertad cristiana. Ahora, hay otro extremo que, sí, que ya sería el legalismo. El legalismo es cuando se imponen mandamientos de hombres, ¿cierto? Por sobre la palabra de Dios. O sea, si yo dijera, en este mismo contexto, estamos exagerando con el tema de la televisión, pero es un ejemplo solamente, si yo dijera en ese mismo contexto, nadie puede ver televisión, porque eso es pecado. Dijera desde el púlpito, enseñar a los hermanos, o a alguno de los hermanos que no ve televisión, dijera, no, ver televisión eso es pecado. Entonces eso se llama legalismo, porque estoy imponiendo reglas mías que la palabra del Señor no manda y poniendo ese yugo sobre el resto. ¿Cierto? Eso es lo que hacían los judaizantes en Gálatas, se menciona también en Colosenses, que le decían a los hermanos, no gustes, no hagas esto, no comas, cosas que el Señor había limpiado, que con acción de gracia eran santificadas y que el cristiano libremente podía comer. Son imposiciones humanas que la Biblia no manda. O sea, las cosas que la Biblia no manda o no condena o no prohíbe, ¿cierto? Y entonces yo tengo libertad de conciencia. Mencionaremos eso después. Entonces no puedo defender la libertad de conciencia rompiendo la libertad cristiana. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Note? O sea, debemos estar firmes en esa libertad y la libertad en Cristo significa que ya no podemos ser mundanos, que ya el pecado no tiene potestad sobre nosotros, que ya no estamos sujetos a ese yugo de esclavitud. Y verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, no abusen de esa libertad dándose licencias para pecar. Entonces, eso es lo que sujeta a la libertad de conciencia, mi libertad en Cristo, el saber que yo he sido libertado de la esclavitud del pecado. Entonces, mi conciencia
Lo que yo decido hacer o no hacer debe estar sometido a la palabra de Dios. Mi conciencia, como decía Martín Lutero, y lo mencionaremos después, debe estar cautiva a la palabra de Dios. Entonces, la libertad de conciencia es el derecho de todo ser humano de decidir creer o no creer, ejerciendo su voluntad en forma libre y responsable. Por ejemplo, se apelaba a la libertad de conciencia en países en donde se aprueba el aborto, o en nuestro país también, que fue aprobada la ley de aborto en tres causales. Se apela a la libertad de conciencia para los médicos, para aquellas personas que no quieran practicar el aborto y tengan otros principios y otras creencias. A veces en países no se respeta, o la objeción de conciencia que se llama, que es lo mismo la libertad de conciencia, no se respeta y se ordena, ¿cierto?, a que esos profesionales tengan que hacer ciertos abortos aunque estén en contra de sus creencias. Eso es no respetar la libertad de conciencia. Y eso es importante para un país, y es importante para una iglesia porque es un principio bíblico. Nosotros debemos respetar la libertad de conciencia. Y en el creyente, en el contexto eclesiástico, en el contexto del cristianismo, el creyente tiene la libertad de escoger entre hacer o no hacer, creer o no creer en las áreas donde la Biblia guarda silencio o no es tan clara, tan específica. Hay temas, sabemos que no están, ¿cierto?, especificados en la Biblia. Puede ser por el contexto en que se escribió, por la época en que se escribió. Así podemos extraer muchos principios. Pero hay cosas que la Biblia no nos menciona. Por ejemplo, lo que decía la televisión. No existía la televisión en aquellos tiempos. Pero sí, en nuestra libertad de conciencia podemos escoger hacerlo, pero obviamente sabiendo que no estamos sujetos ni esclavos al pecado. Entonces es importante obedecer la voz de la conciencia, y esta conciencia debe estar cautiva a la palabra de Dios. No me pueden estar obligando a mí a hacer algo que mi conciencia me dicta que no haga, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de Martín Lutero es muy conocido en la Reforma Protestante. Dentro del protestantismo, ¿cierto?, la idea de la libertad de conciencia siempre trae a la memoria lo dicho por Lutero en la Dieta de Worms, después de cuando él en 1517 clavó las 95 tesis. Ahí el 18 de abril de 1521, él dijo lo siguiente cuando fue llamado a la Dieta de Worms para retractarse de sus escritos. Dijo: a menos que me convenzan con argumentos extraídos de las Escrituras o por medio de la razón evidente, no confío en el Papa ni en los concilios, pues he sabido que se ha equivocado a menudo y hasta se han contradicho. Me debo a las Escrituras que cito, y mi conciencia, dijo Martín Lutero, expresa de la palabra de Dios, está cautiva a la palabra de Dios. No quiero retractarme de nada, pues no es seguro ni justo obrar contra la propia conciencia. La pregunta es: ¿hay aquí libertad de conciencia? Por supuesto, sí. Lutero no se someterá ciegamente a ninguna autoridad establecida si ésta niega la verdad de Dios. O sea, estaban negando principio de la palabra de Dios y su conciencia le dictaba que eso estaba equivocado. Mucha gente, por temores, ¿cierto?, por no tener este principio claro, se somete a ciertos mandatos o reglas que no aparecen en la palabra de Dios. En muchas iglesias se imponen cosas que no son mandadas en la palabra de Dios, lamentablemente. Y eso causa mucho daño a la conciencia de los hermanos. Se viola la conciencia de los cristianos. Y eso es algo dañino. Entonces, la libertad le permite correr veloz y con certeza de llegar a la meta, que es Cristo, según el marco de la palabra, como un tren corre veloz y efectivamente por sus rieles. Entonces, hermanos, eso es, explicado en simples palabras, la libertad de conciencia. Nosotros debemos saber que en las Escrituras hay algunas cosas que no están claras o que no se mencionan como buenas o malas. Y es válido que recurramos al testimonio de nuestra conciencia para nosotros determinar si lo aprobamos o no. No estamos hablando de doctrinas fundamentales, eso está claro en la Biblia y debe haber una sola fe en la Iglesia de Cristo. Entonces debemos ser conscientes que necesitamos la información suficiente al respecto. Me refiero a que debemos estar seguros de haber evaluado diligentemente la situación como para determinar que, en efecto, no hay luz en las Escrituras al respecto del asunto. O sea,
Yo tengo que informarme, si yo voy a tomar una decisión, que yo digo, no hay un mandato que diga no hagas esto, entonces yo tengo que informarme bien cuáles principios de la escritura me pueden ayudar a tomar la decisión correcta y estar seguro que yo busqué la información necesaria para que mi conciencia obedezca a la palabra de Dios y yo pueda hacer las cosas con limpia conciencia y no dudando de, ¿me habré equivocado? ¿Habré pecado en esto que hice? Por ejemplo, un creyente puede decir, la Biblia no dice nada con respecto a no fumar. Y algunos lo hacen porque la Biblia no hay un mandato que nos diga no fumes. Pero si su conciencia estuviera informada, estuviera cautiva de la palabra, él sabrá que la Biblia nos manda a cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Si su conciencia estuviera informada, no solamente entendería que el Espíritu Santo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque podríamos decir lo mismo con comidas que nos hacen daño, ¿cierto? A veces nos ponemos legalistas con ciertas cosas que parecen más malas como el cigarro, pero pasamos la Coca-Cola, ¿cierto? En exceso, las comidas. Entonces, estaba diciendo que un creyente puede decir que la Biblia no dice nada respecto al fumar, pero eh, no sabe que es templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que informar a la luz de la palabra de Dios para saber lo que nos hace daño. Pero lo mismo podríamos decir de comidas que nos hacen daño, como el exceso de comida chatarra, el exceso de bebidas, etcétera. Pero también, a diferencia de comer comida chatarra o tomar una Coca-Cola o una bebida, el fumar, ¿cierto? Nos asocia a prácticas que generalmente no glorifican a Dios. No es lo mismo ver a un cristiano tomando una Coca-Cola que a un cristiano fumando un cigarrillo. Obviamente eso está asimilado a prácticas pecaminosas. Entonces, no es suficiente solo con usar su libertad de conciencia, sino asegurarse de que ella esté correctamente informada al respecto, informada con la palabra de Dios, cautiva la palabra de Dios. Y hay ejemplos bíblicos para ello. Por ejemplo, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 1 al 3 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, lo que está diciendo es que no estemos juzgando en esas cosas. No estemos diciendo, si yo no, por ejemplo, no veo televisión y otro hermano ve televisión, hermano, tú eres pecaminoso porque ves televisión. No estés jugando sobre eso porque ahí entra la libertad de conciencia en cada uno. A lo mejor el hermano ve televisión, pero no ve nada pecaminoso. El problema sería si yo lo viera, ¿cierto? Viendo algo que es pecaminoso. Pero no soy mejor cristiano porque no veo televisión que el que ve televisión. De aquí entra también el vino y todas esas cosas que se discuten muchas veces en el cristianismo. La Biblia no condena el beber una copa de vino, lo que condena la Biblia es el emborracharse. Pero a lo mejor yo por cuidar mi propio corazón no voy a beber vino, pero a lo mejor voy a ir a la casa de un hermano y a lo mejor él va a beber de vez en cuando en una comida una copa de vino. Y eso no es pecado en sí. Lo que debe cuidar es su corazón, de no emborracharse, de no verse mezclado, ¿cierto? Un ambiente donde se beba constantemente vino. Pero en su libertad, él puede escoger hacerlo, sabiendo los límites, sabiendo que ha sido libertado del pecado. Primero los Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y aquí está hablando del tema de la libertad también. O sea, todo me es lícito. Hay muchas cosas que me son lícitas, pero no todas realmente me edifican o me convienen. Me es lícito ver televisión, nuevamente, perdonen que ocupe siempre el mismo ejemplo, pero me es lícito ver televisión, pero a lo mejor no me conviene estar todo el día viendo televisión. No es edificante para mi vida. Y así con muchas otras cosas que la Biblia no me manda explícitamente. Y Pablo dice ahí, yo no me dejaré dominar por ninguna. Cuando las cosas, aún incluso cotidianas de la vida, nos dominan, por ejemplo, el entretenimiento. ¿Me es lícito entretenerme? Por supuesto, Dios ha dejado las cosas para que las disfrutemos en abundancia.
Pero cuando yo paso todo el día entreteniéndome, ya me está dominando el entretenimiento, y mi vida depende del entretenimiento, y mi gozo depende o mi alegría depende del entretenimiento, entonces hay un problema en mi corazón. Primero los Corintios capítulo 8, dice el verso 1 al 13, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tienen conocimiento. El conocimiento envanece, pero la mortifica. Nota, a veces se usa para el conocimiento bíblico, no hay que conocer demasiado, no está hablando de eso el pasaje. La Biblia nos estimula siempre a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí está hablando del conocimiento en cuanto a la libertad de conciencia. O sea, el que tiene conocimiento de que la carne sacrificada a los ídolos no es nada, entonces cuidado con envanecerse y no priorizar el amor que edifica a tu hermano que no conoce esas cosas, que se molesta al verte comer carne sacrificada a los ídolos. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿No? De eso está hablando Pablo. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, porque tú comas carne sacrificada a los ídolos no serás más pecaminoso o más espiritual, ni porque no comas lo serás. Pablo dice, los ídolos nada son en este mundo. Y usted en aquellos tiempos en Corinto iba a las carnicerías, ¿cierto? A las ferias donde vendían carne, y esa carne antes de venderla, antes de ser puesta para la venta, había sido sacrificada a diversos ídolos. Era común ver eso. Y era difícil comprar una carne que no fuera sacrificada a los ídolos. Entonces Pablo dice, los ídolos nada son. Pablo dice, yo podría comer con libertad carne sacrificada a los ídolos, porque sé que nada son. Pero mirad, nos da una advertencia, de acuerdo a la libertad. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, se está refiriendo a la libertad de conciencia, Pablo. O sea, dice, si tú que conoces, que tienes conocimiento, te sientas a la mesa a comer carne sacrificada a los ídolos y ve a un hermano, sobre todo los judíos, ¿cierto? Las colonias judías que no comían carne sacrificada a los ídolos, lo ves que se está dañando o que está siendo motivado a hacer lo que tú haces, sabiendo que su conciencia le dice lo contrario. Eh, Entonces estás pecando contra Cristo, contra tu hermano y contra Cristo. Un ejemplo más cotidiano, si yo estoy tomando una copa de vino en el almuerzo, una cena en mi casa, sin ningún problema de conciencia, tengo libertad de conciencia para hacerlo, y viene un hermano y yo sé que a ese hermano le cuesta aceptar eso, se daña al verme tomar una copa de vino, entonces yo me abstengo de eso, no lo voy a hacer delante del hermano. ¿Por qué? Porque eso daña a mi hermano por el cual Cristo murió. El amor debe regir la libertad de conciencia, no la mundanalidad, no el pecado. No un conocimiento que envanece, no le voy a decir, hermano, usted que tiene una conciencia débil, ¿qué viene a decirme? Tómese una copa de vino si eso no hace daño. No, no voy a estimularlo a dañar su conciencia, sino que voy a abstenerme por amor al hermano. Pablo dice, si a mi hermano le ofende que yo coma carne, entonces, carne sacrificada a los ídolos, entonces no voy a comer carne jamás, porque daña a mi hermano. Entonces, de eso se trata, hermanos, la libertad de conciencia. Espero que esté quedando claro en este estudio. Por último, el párrafo 3
Dice, los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. O sea, se da cuenta que no por el pretexto de libertad cristiana podemos practicar cualquier pecado. Ah, no tengo libertad, entonces me emborracho, porque para el Señor no es malo eh, beber. Entonces, no, ver televisión no es malo, entonces voy a ver cualquier estupidez o todo el día. No, nosotros servimos al Señor y un cristiano tiene motivaciones distintas al mundo. Ya no lo controla el pecado, sino que él quiere agradar a Dios en todo. Y si ve que la televisión está dañando o el tomar un poco de alcohol está dañando, entonces no lo va a hacer por amor a Cristo. Entonces Dios nos da la libertad para ser, no para ser unos libertinos, no para ser unos mundanos. Eso es pervertir la libertad que tenemos en Cristo. Libertad es el derecho de hacer lo que le agrada a Dios, sin temor, sin ataduras. Hemos sido libres de nuestros enemigos, el diablo, la carne, el mundo, y ahora podemos servir a Dios, porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. El Señor les bendiga, mi hermano, y espero que sea de provecho este estudio para cada uno de ustedes. Oramos. Padre, te damos gracias por tu misericordia y gracias por enseñarnos, Señor, las verdades de tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdanos que este estudio pueda ser de bendición para nuestras almas. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.